Ars e Clio. Con Mike Lamota. Pues hasta aquí la aventura y el periplo de Ars e Clio. Se ha pasado rápido y cualquiera diría que ha sido sencillo, pero en realidad no lo ha sido para nada. Cada capítulo fácilmente me ha arrebatado entre 3 y 4 horas de trabajo solo a mí. Luego nombraré a mi fiel compañera y el trabajo que ella ha tenido porque es buena gente que llevar a cabo. Primero tenía que revisar las efemérides de cada quincena en diferentes páginas web, luego tenía que redactar el texto para contextualizar la noticia. Luego había que grabarlo, con el permiso de mis ruidosos vecinos, por supuesto. En lo que más tiempo tenía que invertir era en limpiar minuciosamente de imperfecciones la pista de audio, lo que significaba volverla a escuchar y, por último, musicalizar las pausas. Pero ha sido divertido, no me quejo, he estado muy entretenido. Los que hayan escuchado la mayoría de capítulos se habrán dado cuenta que a menudo he dado mi opinión de una manera abierta sobre personajes o acontecimientos históricos. Quisiera explicarme a este respecto. Vaya por delante antes de hacerlo que guardo para mí el derecho a la contradicción. Es decir, que no pretendo, como no he pretendido nunca, y ya peino canas, que aquello que he afirmado en un momento determinado de mi vida me condicionara en el futuro. O mejor dicho, que no me condicionara el presente algo que había afirmado en el pasado. Ahora me voy a explicar así porque así lo he vivido, tal vez en adelante lo vea de otra manera y no pasará nada. La suerte es ser líquido, no sólido, estar en continua e inexorable expansión. Si usted se pone a leer por ahí a profesionales de determinados sectores, y pasa muchísimo en la historia, le dirán que ellos no dan su opinión, que simplemente están haciendo una lectura aséptica de los hechos. Y yo ya digo, hoy por hoy, soy del parecer que eso es sencillamente imposible, o al menos tremendamente difícil. Era Nietzsche quien decía que no existían los hechos, sino las interpretaciones personales de esos hechos, y así lo veo yo también. Uno no puede contar un hecho, ya sea histórico o personal, sin poner por delante su visión del asunto. En mi caso, ser occidental, hombre heteronormativo, es ya de entrada un sesgo del que muy difícilmente podré escapar. Y prefiero ir con la verdad por delante y asumir que estoy relatando mi visión de los hechos antes que vender mi discurso como la verdad absoluta, nítida y sin mácula. Como si yo fuera un ente todopoderoso ajeno a la pasión y por encima de los sentimientos. No, ni mucho menos. Pero hay por ahí mucha gente que les querrá vender eso, ¿eh? Les querrán pasar historia o análisis político o periodismo por algo nítido cuando en realidad les están vendiendo pura ideología. Yo no doy mi opinión, yo solo describo de manera neutral los hechos y acto seguido, probablemente sin darse cuenta, soltarán algún adjetivo que han elegido de manera personal. Por ejemplo, he leído a eminencias de la historia denominar la ola feminista, que por suerte estamos viviendo en estos tiempos, como feminismo radical, como si eso no fuera una perspectiva propia. Yo no, la ideología es algo que me parece inherente y consustancial al ser humano, y creo que dejándolo claro no hay nada de malo en ello. A esto se le llama positivismo, es una corriente de pensamiento del siglo XIX que pretende que las ciencias sociales pueden ser como las matemáticas y el resto de ciencias, asépticas, 2 más 2 es 4 en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. A mi humilde modo de entender no existen ese tipo de normas tan rígidas en la historia, y mucho menos cuando estamos hablando de la historia del Estado-nación que nos ha tocado vivir. Pero esto no ha sido un problema a la hora de hacer Ars e Clio, porque era un ejercicio mental que ya había hecho con anterioridad, y hasta nuevo aviso, y siempre aferrándome a ese derecho a la contradicción que nos mantiene libres, así es como lo veo. Cuando después de mi primer viaje por Cuba escribí Mangos en noviembre, ya me tuve que ver en ese brete,
y asumí que allá donde un ser humano posa sus ojos, la objetividad se perdió. ¿Y qué existe para nuestras mentes racionales más allá de lo que vemos? Tan solo las fórmulas de la física y las matemáticas, desde luego no la historia. En aquel libro, aún así, traté de esforzarme por no hacer un panfleto revolucionario sin más, sino que traté de acercarme a la objetividad de la siguiente manera. La planteé como si fuera una utopía e hice uso de la teoría, creo que de Galeano, de que la utopía es como el horizonte hacia el que se camina sabiendo que jamás lo alcanzarás, pero caminando hacia él te acercas lo máximo posible. No me considero historiador de la misma manera que no me considero músico, ni poeta, ni escritor. Soy un impostor en el sentido de que me gusta vivir del arte, aunque no me dé para comer. Soy más artista que cualquier otra cosa y desde esa perspectiva enfoco todos los proyectos en los que me involucro. No pretendo ser aséptico ni neutral, soy hijo de mi tiempo y de mi circunstancia y así me reflejo. Me apetecía dejarles este epílogo por aquí para que se acabara de entender el podcast. Por lo demás, ha sido un placer y no quisiera despedirme sin mencionar a los seres queridos que han hecho posible esta aventura. Para empezar, el compay, amigo y chabán Ferran, Gamba Lumbago Sedó, me produjo la línea de guitarras que han oído ustedes todo este tiempo y me echó también un capote con las 4 cositas de producción que yo humildemente he realizado en cada programa. Mi inseparable Joan FM Garriga, que lleva siendo mi voz en off desde el año 2014, grabó la voz sexy de la entradilla. Y mi ínclita compañera de viajes de sofá y proyectos, Georgina Solá, más conocida por el respetable como el Petit Troll, no solo diseñó el logotipo, sino que cada vez que he tenido preparado un audio, ella lo ha convertido en vídeo, trabajando por lo tanto conmigo hasta el último capítulo. No quisiera dejar de grabar sin agradecer a toda la gente que, para mi asombro ha sido bastante, que ha seguido el programa desde el principio. En especial a mi madre, que ha sido la que me ha dado feedback en cada capítulo. No se crean, le he cogido el rollo y esto no es una despedida sino un hasta luego, porque no descarto, tras terminar otros proyectos que tengo en mente, volver a los podcasts, aunque con un formato distinto, eso está por ver en cualquier caso. Sea como fuere, las efemérides ya están recitadas y quedan en la internet para ser revisadas siempre que se quiera. Así que humildemente satisfecho por el deber cumplido, se despide Mike Lamota, un servidor de ustedes, y les mando, como no, un fuerte abrazo desde la Ausetania. Y ya lo dejaba, pero déjenme añadir un pequeño postscriptum de 1 minuto y medio. Ya que empezamos con mitología griega, déjenme terminar recitando los últimos párrafos de Dioses y Héroes de la Antigua Grecia de Robert Graves, que explica de esta manera tan bonita el fin de la mitología clásica. Cuando el emperador Juliano, conocido por los cristianos como el Apóstata, el último de los emperadores romanos que adoraron a los dioses del Olimpo, murió luchando contra los persas en el año 363 de la era cristiana, las Moiras le dijeron a Zeus que su reino había acabado. Él y los suyos debían abandonar el Olimpo. Furioso, Zeus destruyó el palacio con un rayo y todos partieron del Olimpo para vivir entre los campesinos humildes, esperando la llegada de tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con el signo de la cruz y transformaron sus templos en iglesias que asignaron a los santos de mayor importancia. Los dioses del Olimpo se vieron obligados a esconderse en bosques y cuevas y ya hace siglos que no han sido vistos. Pero Eco persiste, y lo mismo pasa con la flor del narciso, que inclina tristemente la cabeza contemplando su reflejo en los lagos de las montañas, así como resiste Iris con su arco. Por otra parte, los cristianos nunca asignaron nuevos nombres a las estrellas. Aún es posible ver en el cielo nocturno el escorpión que mordió a Hércules y al león de Nemea al que mató, la osa de Artemisa que cuidó de Atlanta, el águila de Zeus, a Perseo y Andrómeda,
Cefeo y Casiopea, los padres de esta, la corona de Ariadna, a Cástor y a Pólux, a Quirón el centauro, que ahora se llama Sagitario, al toro que raptó a Europa, al caballo alado Pegaso, al cisne de Leda, la lira de Orfeo, la popa de Largo, Orión el cazador y muchos otros recuerdos del reino antiguo y primitivo de los dioses del Olimpo.